¿Se han dado cuenta de que ya no está funcionando el mundo como antes? Parece que está todo patas para arriba, tenemos guerras, inflación, crisis políticas en diferentes países, migraciones masivas y obviamente México y Argentina no están exentos de este contexto internacional. Y es que esto que acaba de mencionar Turco no solamente ataca a el continente europeo o asiático, sino que pasa en diferentes partes del mundo y como lo mencionaba recién, incluye al país de México y en el caso de que nos venían diciendo ustedes anteriormente, una cuestión inflacionaria y una cuestión de migración que viene afectando al país desde hace ya mucho tiempo. Hola, hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. Hoy hemos podido grabar con Mika también. Va a aparecer nuevamente en el canal, por lo menos el día de hoy, dentro de las posibilidades, como saben. Y como lo hemos dicho anteriormente, en cuanto pueda, Mika va a salir en el canal. No está pudiendo por temas laborales, más que nada por eso. Entonces, para los que consultaban en los comentarios, esa es la cuestión. Siguiendo con el tema del día, queridos amigos, vamos a ver cómo el mundo está entrando en una nueva etapa. Algo que venimos ya tratando en otros videos, que venimos charlando incluso en el día a día con Mika, y es de que básicamente el mundo está más dividido, está más proteccionista, y hay líderes que más se van aparejando a lo que eran los caudillos de antes. La idea con esto no es alarmar ni generar algo parecido a eso, sino tratar de ver cuáles son las oportunidades que tiene México en este nuevo contexto mundial o también qué riesgo podría tener si es que no nos vamos adaptando todo a este nuevo orden y a este nuevo cambio. Así muy cortito vamos a empezar por lo que es la geopolítica, donde vemos que el mundo se está dividiendo en bloques, si es que se puede decir de alguna forma, donde por un lado tenemos a Estados Unidos y Europa y por otro lado tenemos a China, Rusia y los BRICS. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, si bien el mundo se está partiendo y hasta hace unos días se hablaba de una nueva guerra mundial, se ha dado la noticia también de que en estos últimos días ya se ha declarado también la paz. O sea, fue 12 días, si no me equivoco, en los cuales estuvo todo revolucionado, todo como con miedo. Pero sin embargo, aquí hay algo más silencioso y es esta disputa que están teniendo estos bloques que mencionaba Mika por el control tecnológico, el control militar y fundamentalmente el control económico de todo el mundo. Y dicho en otras palabras, lo que está en juego actualmente entre estos bloques es quién va a imponer el nuevo orden mundial. ¿Quién va a poner las reglas en este siglo XXI? Y claramente es China quien quiere liderar con su tecnología y su poder económico. Su tecnología en cuanto a dispositivos y su tecnología en cuanto al sector automotriz. Porque ustedes por ahí lo sabrán mejor que nosotros que han aparecido infinidades de marcas de autos chinos a precios muchísimos más baratos de por ahí las marcas convencionales que uno ya conoce. Por otro lado tenemos a Rusia que desafía el orden occidental en Ucrania y un tema bastante delicado que ya se viene viendo también lamentablemente de hace varios meses. Por otro lado lo vemos a Estados Unidos donde no quiere perder, digamos, la delantera, si es que se puede decirlo de alguna forma, porque bien sabemos y muchos de ustedes nos han dicho que Estados Unidos ya no tiene el mismo poder absoluto, si se podría decir, como si lo era hace 20 años atrás. Y ahora nos preguntamos nosotros, creo que ustedes también se están preguntando lo mismo, y México se podría decir que está justo en el medio, ¿no? Digamos de que, bueno, sabemos la relación que tiene México con su vecino, como así también sabemos que es un país que generalmente está abierto a todo el mundo y que genera lazos con todas las partes del mundo. En ese sentido, y es por eso que lo digo, se encuentra justamente en el medio de estos bloques. Hoy en día se podría pensar que México ideológicamente, en cuanto a su política, está más del lado de China, se podría decir, o del lado, por ejemplo, también trayéndolo a nuestro continente, del lado de Brasil. En ese sentido, no descartó nunca
seguir de la mano comercial con Estados Unidos, y de hecho tiene muy buena relación también la presidenta con el presidente Donald Trump. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Donald Trump está tirando para su lado, y como bien lo vamos a tratar a lo largo de este video también, está jugando al proteccionismo de Estados Unidos y básicamente a defender a capa y espada todo lo que sea nacional de Estados Unidos. Sin embargo, aquí tiene una ventaja México, y es que está justamente al lado de este mercado que se considera el más consumidor y el más poderoso del mundo. Pero también, y como lo venimos viendo en varios videos, es un arma de doble filo. Y siguiendo con esta línea de la cuestión de los líderes de cada país, hemos visto que ha surgido una nueva tanda de líderes, se podría decir, o de referentes, por así decirlo, en distintos bloques y lugares del mundo. De hecho, bueno, los últimos que se pueden tocar son Bukele en El Salvador. Aquí en Argentina se considera como un referente a Milei de la ultraderecha. Trump en Estados Unidos, que si bien tiene un discurso de derecha, toma medidas económicas quizás más tendientes a la izquierda dentro de su país. Cuestiones que uno le llama la atención poder analizarla y que entran en ese juego político tradicional de todo el mundo. Pero bueno, la cuestión es de que están surgiendo nuevos líderes, y en ese sentido también hay que tener en cuenta que se considera a la presidenta mexicana como una de las mujeres más poderosas del mundo en este momento. Así es, y cabe de destacar esa parte que Claudia es una de las personas más influyentes, como también lo fue AMLO para México durante su mandato. Tienen la figura de líder para muchos de los mexicanos. Bien sabemos que no en su totalidad, porque hay gente a favor y hay gente en contra, pero sí a nivel internacional lo marcan como líderes que mueven al país o mueven masas de gente muy importante. De hecho, cabe recordar que AMLO en un momento salió como el streamer más visto, digamos, allí en México, dentro de cierto rango y característica, pero fue algo que llamó la atención muchísimo porque los presidentes no suelen hacer esto de streaming, digamos, y bueno, yo creo que fue innovador. Pero bueno, por otro lado tenemos también nuevas figuras en el mundo que quizás no estaban tan metidas en el ámbito político y han llegado con discursos bastante polémicos, si es que se puede decir, como por ejemplo que la política ha fallado, que las élites han fallado, que el pueblo tiene la razón, que se va a recuperar la economía o que se va a recuperar la soberanía, entre otras muchísimas cosas más, según sea la necesidad de cada país. Y lógicamente, si ya vienen de varios gobiernos con el mismo problema y no se resuelve, la gente cansada de esto vota a estas nuevas figuras con estos nuevos discursos y por supuesto con las promesas. Veremos ahora si se cumple, ya sea en el caso de la Argentina, si es que Milei logra acabar por completo con la inflación y todo el problema económico, o en el caso de Bukele, si realmente llegó a acabar con todo el problema de la inseguridad. De hecho, bueno, tenemos el caso similar en México, justamente, no actual, porque la actual es una continuidad. Sin embargo, cuando ingresa AMLO, justamente toma esos discursos que a la gente, al pueblo mexicano, le molestaba de los que ya venían gobernando anteriormente. En este caso, AMLO tuvo un caso de éxito en cuanto a su imagen, en cuanto a la economía mexicana y en cuanto a levantar el país y hacerlo reflotar internacionalmente. Yo creo que durante la gestión de AMLO se ha dado a conocer muchísimo todo lo que se vive en México, todo lo que se hace en México, todo lo que México tiene económicamente y su poderío, que quizás estaba por ahí más oculto o más atado a lo que suceda en Estados Unidos. Sin embargo, ha logrado AMLO recoger las quejas de la gente, del pueblo mexicano, como lo dije, y ha logrado transformar esas quejas en algo productivo para el país. Eso desembocó en que Claudia justamente sea la sucesora, es decir, que continúe con la línea, en este caso quizás con un enfoque más técnico que el de AMLO, pero en México siguen por el mismo camino gracias a lo realizado justamente
por AMLO. Quedan cuestiones muchísimas a resolver. Seguramente hoy en día uno de los grandes problemas es el tema de la inseguridad, pero creemos que se está trabajando para ello. Cuéntenos ustedes, queridos amigos que están allí en México, cómo lo están viviendo y si sienten que realmente se está trabajando para poder llegar a solventar alguna vez el tema de la inseguridad allí en México. Y por supuesto hay que tener en cuenta que en el mundo han ido naciendo diferentes puntos donde está la nueva derecha o la bandera libertaria, como se pueda llamar en diferentes lugares. A tener en cuenta por qué. Porque la derecha viene o con el discurso de querer destruir el socialismo, el populismo, el comunismo o lo que sea relacionado. Y en realidad digamos que esta línea social o línea de política tiene sus beneficios y tiene sus contras, como lo tiene la derecha también, digamos. Entonces ahí es como a tener en cuenta, porque yo siempre digo, todo en su extremo es malo. Entonces si el populismo es al 100% populismo, o el hecho de por ahí entregar excesivamente beneficios sociales y no apuntar al crecimiento real o conocimiento real de la población, yo diría que es malo. Ahora, si el gobierno populista da una ayuda para que las personas puedan avanzar y de ahí crecer por sí mismas, me parece realmente perfecto, buenísimo que se le dé esa ayuda o quizás esa igualdad de oportunidades a las personas. En el caso de la derecha, lo mismo. Si llegara a ser todo tan al extremo, y sería muy difícil que un país tenga clases medias, digamos, porque generalmente en estos gobiernos de derecha lo que sucede es que hay mucha pobreza de un lado y pocos ricos del otro. Entonces ahí siempre digo que es a tener en cuenta, todo en extremo es malo, pero un poco de cada uno ayuda a crecer en cada país. Ahora, con todo esto sobre la mesa y la excelente explicación que nos ha dado de química, la pregunta para ustedes y que también nos hacemos nosotros internamente es: ¿México va a ser un país con instituciones sólidas o va a terminar siendo gobernado por la voluntad de una sola figura? Y de la misma manera nos lo preguntamos para nuestro caso aquí en Argentina. ¿Seremos un país con instituciones sólidas de una buena vez por todas? ¿O tendremos un gobierno autoritario que quiera hacerse del poder eternamente para beneficios de muy pocos, se podría decir? ¿Ustedes qué opinan al respecto, tanto de México como de Argentina? Cuéntenos, chicos, en los comentarios. Y yo creo que respecto a la pregunta que acaba de hacer Turco, es como bastante complicadita, diría yo, en el sentido de que se espera, digamos, de que cada país crezca de una forma sólida. Se han puesto los votos de confianza en cada uno de los líderes que están en cada uno de los países, así que esperemos que así sea. Mientras tanto, en el aspecto económico internacional, México tiene un papel muy importante, ya que durante estos meses, durante estos años, se vienen instalando muchísimas fábricas en el país, lo cual conlleva a que desde México se venden o exportan muchas cosas para afuera. Por eso hablamos del aspecto económico internacional. Ahora, si esto llegara a cambiar, ahí yo creo que también México se vería afectado, porque estas fábricas generan muchas fuentes de trabajo nacionales en el país, donde ya sería, digamos, un problema de desempleo para cada uno de los mexicanos. Ahora bien, en el contexto internacional que estamos transitando, que lo desarrollamos en la introducción, esta cuestión de que cada uno está empezando a tirar para su lado, puede llegar a significar una sola cosa para países como Argentina y como México, y es que haya menos inversión, que haya menos demanda externa, que suban las tasas de interés también, que el financiamiento se haga más caro, entonces que desincentiven también la inversión interna y que lógicamente haya más presión sobre las respectivas monedas de cada uno de nuestros países amados, se podría decir. Entonces eso generaría también como una espiral en el cual tendríamos la famosa estanflación, estar estancados económicamente y al mismo tiempo tener inflación.
Así que es un arma que podría afectar tanto a México como a Argentina en el contexto actual internacional que se está viviendo. Y en este mismo sentido, el nearshoring es un factor clave para México, ya que muchos lo han vendido como una esperanza de que todas las fábricas, no todas, pero la mayoría, se muden a México, por supuesto, para estar cerca de los Estados Unidos y poder venderle al gran país. Dicen que el más consumista o uno de los más consumistas del mundo, pero si esto llega a cambiar con todas estas políticas o aranceles que la nueva presidencia de los Estados Unidos ha puesto o ha querido imponer, podría complicar a México gravemente. Además, hay que tener en cuenta que algunas empresas, antes de instalarse en México, han pedido que se revean algunas cuestiones como por ejemplo de energía, de agua, de infraestructura, principalmente en cuanto a lo que sería el transporte de un lado a otro en el país. Y efectivamente, como lo ha dicho Mika, se podría decir que ese nearshoring, que tuvo un auge muy grande con el gobierno de AMLO y quizás disminuyó un poco acá más cerca en el tiempo con la cuestión de Donald Trump, estamos hablando de que hay mucho proteccionismo en los países. Esto yo creo que hace unos años no se veía de la misma manera, digamos. Es como que tendían para otro lado. Claramente es que hace algunos años se hablaba esto justamente de la globalización. Y hoy creo que se habla de la nacionalización, porque es como que cada uno quiere fabricar en su casa la mayoría de los productos. Es decir, que de alguna forma el mundo se estaría cerrando para así, creo yo, poder obtener quizás muchas más ganancias de la que sería con la globalización. Y además, por supuesto, poder controlar la tecnología, las industrias y poder tener el mayor control en todos los aspectos. Sí, de hecho, bueno, en ese sentido estamos viendo que Estados Unidos constantemente está buscando tener medidas y leyes para fabricar más en su casa. China hace exactamente lo mismo y también, por ejemplo, Estados Unidos sacaba un arancel, ellos les ponían el contraarancel y así sucesivamente. Europa está atenta para poner aranceles a todo lo que por ahí sienta que le va a poder hacer una competencia desleal o que quizás le favorezca para producir más dentro de la propia Unión Europea, sea del país que sea de este continente. Pero sin embargo, el caso en el cual está yendo para el otro lado y que incluso se está hablando de privatizaciones, de importaciones a mansalva y que se cierran las fábricas, que no pasa nada, es Argentina. Ya estamos acostumbrados como que cuando el mundo se va para un lado, Argentina se va para el otro. O sea, es algo que viene sucediendo por lo menos en las últimas décadas aquí en el país. Pero, ¿y México? ¿Qué pasa con México en ese sentido? Yo creo que México ahí ha sido un punto donde se ha dicho, a ver, Estados Unidos está bien, le quiere poner aranceles a prácticamente todo el mundo, pero ¿qué pasa con México que está al lado de él? Y ahí yo creo que lo han pensado, y lo han pensado bastante, 2 veces, más de 2 veces seguro, porque mucha de la mercadería que ingresa a los Estados Unidos proviene de México. Entonces, mucho de su consumo es necesario para ellos, no así nomás porque sí se le puede poner un arancel donde, como dijimos en videos anteriores, esto le iba a generar inflación a los Estados Unidos, por ende pérdida del poder adquisitivo a cada uno de los americanos, y esto iba a generar alguna especie de molestia en el país. Entonces yo creo que por eso se lo han pensado un poquito más y ha quedado ahí mejor de lo que habían planteado al inicio o de lo que se decía en campañas presidenciales, que le iban a poner aranceles súper altos, y porque no puede, Estados Unidos todavía no tiene la capacidad de fábricas, quizás la tenía hace muchos años atrás, pero a lo largo del tiempo eso se ha ido perdiendo y creo que Estados Unidos se ha convertido en esos largos años en un país donde se maneja mucho las finanzas quizás, y las fábricas se han ido mudando a diferentes puntos del mundo donde lógicamente los costos son mucho más baratos. Además de eso, hay que tener en cuenta también que se viene ahora la revisión del TEMEC en el año 2026 y se va a definir muchísimo allí. Si es que siguen funcionando como bloque México, Estados Unidos, Canadá,
o cada uno va a tener que tirar por lo suyo. Y en ese sentido México no se ha quedado atrás porque tomó sus medidas. Obviamente falta por ahí alguna que otra medida, quizás arancelaria, contraarancelaria, o quizás alguna otra medida de incentivo para que sus fábricas crezcan. Pero México ya viene teniendo inversiones internas en infraestructura, en posibilidad energética. Como dije recién, falta todavía mucho, sin embargo las está teniendo y está también tendiendo a esa cuestión de la fabricación y la cuestión de hacer las cosas en México. De hecho, justamente uno de los grandes programas que estamos viendo en este primer semestre del año es justamente el hecho en México, digamos. Entonces está trabajando también desde un lado proteccionista, pero como que en un punto medio. Lo está haciendo, pero al mismo tiempo no está dejando de lado la cuestión de comercio globalizado. Vamos a ver si se define por un lado o por el otro, o si le va bien, como quien dice, yendo por el medio. Y trayendo a colación esto también, lógicamente, no podemos pasar por alto algo que se está hablando muchísimo ya desde hace algunos años y que es agenda a futuro también, y es la cuestión de cómo el clima también regula la economía de cada país. Claramente que para poder liderar un país, llevarlo adelante, es como dijo Turco, no solamente se ven los sectores aislados, hay que hacer una integración de todo y ver cómo se empuja hacia adelante, ya que diferentes países pueden tener diferentes problemas naturales que los afectan fuertemente, ya sean sequías, incendios, huracanes, el calentamiento global. Entonces cada país va a ir viendo su naturaleza y cómo va a ir peleando contra ello, por decirlo de alguna forma, para que se pueda avanzar en su industria o en su producción. De hecho, justamente por darles un ejemplo, la producción agrícola en México ha sufrido de las sequías tanto del año pasado como de este año. La energía está más cara. Hay ciudades, por ejemplo, como Monterrey o el Valle de México, que están cada vez más cerca de entrar en una sequía sumamente grave, y hemos visto en diferentes mañaneras que se ha tratado el tema y que se están justamente haciendo los trabajos como para solventar esta problemática. Es por eso que decimos que no solo es una cuestión política, sino que el clima también regula un poco la economía del país. No solo en México, aquí lo hemos sufrido también en el año 2022 y 2023, una sequía que ha dejado patas para arriba al país y que ha tenido gran parte y gran culpa, además de la parte política, de la situación que se vivió en aquel año con el tema inflacionario, que hemos llegado a tener más de 200% de inflación justamente en ese año. Y para remarcar también de que en cuanto a la naturaleza, México es uno de los pocos países del mundo que cuenta con litio, un recurso muy valorado para producir todo lo que es el sector automotriz eléctrico. Entonces el mundo está necesitando de este recurso y México lo tiene. La cuestión que se podría decir como pata floja, por así decirlo, de México en este caso, es que sigue apostando mucho por el petróleo. En ese sentido, ¿a qué hago referencia para que no se entienda mal? Básicamente siempre hemos dicho, también en videos anteriores, de que por ejemplo invertir en la refinería, invertir en Dos Bocas también, invertir en la cuestión meramente petrolera no estaba mal, porque era una energía que quizás, aunque uno piense que se va a acabar o que uno piense que no va a tener importancia, siempre va a ser una energía que va a estar ahí latente. Sin embargo, el mundo está yendo ya a las energías más limpias, entre comillas, y México como que le faltó un tipo de inversión o de investigación y desarrollo sobre esas tecnologías como para tomar en punta. Y ojo que México tiene con qué, porque tiene las herramientas, tiene el recurso humano, tiene los materiales como para poder lograrlo. Y por ejemplo, en otro sector del mundo están invirtiendo mucho en hidrógeno verde, en el desarrollo de los autos eléctricos, de dejar ya de lado los autos a combustión. Y México, por ejemplo, este año anunció Aerolínea, su auto eléctrico fabricado completamente en México, pero quizás se va a quedar corto porque otros países ya están teniendo bastantes más inversiones en cuanto al desarrollo de estas nuevas energías. Entonces, a lo que voy es que no está de más apostar al petróleo,
pero quizás no ponerlo hoy en día como la primera energía que necesitamos producir, sino tratar de buscar e investigar y desarrollar otro tipo de tecnologías, otro tipo de energías que puedan solventar y suplantar al petróleo. En este caso, más ahora que en estos últimos días hemos visto que se ha venido a pique el precio del petróleo justamente. Y ya para ir cerrando el video nos preguntamos, ahora bien, con todo lo que venimos tratando, tanto de Argentina como de México, podríamos preguntarnos, ¿y ahora qué? Básicamente sabemos que son países que tienen unos recursos naturales muy pero muy grandes, muy pero muy deseados también por el resto del mundo y tienen una oportunidad histórica. Creemos que México incluso aún más por la cercanía que tiene con Estados Unidos, con los tratados comerciales que tienen también con sus pares de Norteamérica, que también tiene una población joven, muy capacitada, una gran educación y un mercado interno enorme. Es el triple de lo que tiene de mercado aquí Argentina, por ejemplo. Entonces las oportunidades son grandísimas para el país mexicano, también así para el país argentino, pero quizás, como lo dije recién, cuando el mundo va para un lado, Argentina patea la pelota para el otro y bueno, siempre nos sucede lo mismo y estamos en una crisis cíclica eterna al parecer. Sin embargo, México hoy en día, por ejemplo, está yendo a la tendencia del mundo también. Y en esta tendencia del mundo, por supuesto que tiene desafíos muy grandes, como lo mencionábamos hace rato, el tema de la infraestructura, que lo repetimos y es una cuestión de que las fábricas han pedido que se revea el tema del agua, el tema de las carreteras, el tema de la inseguridad en algunos lugares. Son por ahí pedidos que han realizado o han tocado las empresas o más que nada la inversión privada. Sabemos que con Claudia México inició un nuevo ciclo de continuidad, pero ahora bien, queremos conocer su opinión al respecto. ¿Ustedes creen que a lo largo de su gestión será una continuidad con estabilidad o quizás haya más polarización y también, como se viene tocando, quizás más del lado mediático en la cuestión de riesgos institucionales con respecto a las reformas que están aplicando allí en México? Queremos conocer su opinión en los comentarios también, queridos amigos. Yo creo que el destino de cada país va a depender de las decisiones que se tomen en función a todos estos eventos que están sucediendo en el mundo, ya sea la inflación en cada país, ya sea si la guerra de forma directa o indirecta toca su economía o las medidas políticas que se vayan tomando atraen o no a los diferentes tipos de inversiones. Entonces acá vemos que el desafío es muy grande y todo va a depender de las decisiones que se tomen de los líderes que hoy están al frente. En conclusión, queridos amigos, el mundo ha cambiado y no va a volver a ser como antes, por lo menos en el corto plazo. Estamos justamente viviendo un nuevo capítulo de la historia. Y es que los países que entiendan esto a tiempo y por supuesto que actúen con inteligencia serán los líderes del futuro. Los que no se quedarán mirando desde afuera. En nuestro caso particular, tanto México como Argentina tienen todo para ser protagonistas, pero también tienen que tener claridad, estrategia y unidad para con su pueblo. La pregunta es si están preparados para todo el cambio que se viene y más que nada por el cambio tecnológico que ha cambiado la forma de vida, la forma de trabajar, hasta incluso en muchos casos la forma de pensar. Los leemos en los comentarios, queridos amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿México y Argentina están listos? ¿Están preparados para este nuevo orden mundial?